En Jueces capítulo 19 nosotros vimos la maldad de la tribu de Benjamín. A tal punto llegó el mal que ellos cometieron que estaban haciendo los mismos hechos por los cuales fueron condenadas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Resulta entonces que el levita, después de que su esposa ya había muerto, la cortó en 12 pedazos y la mandó a todas las tribus de Israel para que conocieran el hecho. Es decir, nunca se había cometido tal maldad en todas las tribus de Israel en toda su historia. Jamás. Las tribus respondieron al llamado. Dice Jueces capítulo 20, que es el capítulo que nosotros estamos estudiando el día de hoy, lo siguiente. Entonces salieron todos los hijos de Israel, y delante de Jehová en Mizpa se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad. Y resulta que se reunieron alrededor de 400.000 hombres y fueron a pedir explicaciones. A ver, levita, cuéntanos qué pasó. Él contó toda la historia que estaba pasando por la tribu de Benjamín, por su territorio, se habían quedado en Gabá y aconteció cierto todo el hecho. Y resulta que en ese momento los hombres de Israel fueron a pedir explicaciones a la tribu de Benjamín, y no solamente explicaciones, sino fueron a buscar a los culpables. A ver, entréguennos a los culpables. Y resulta que fue tal la obstinación de la tribu de Benjamín que prefirió una guerra civil, enfrentarse a todas las otras tribus de Israel, en vez de entregar a los culpables que merecían la pena capital, la pena de muerte. Y es que cuando nosotros nos adentramos en el pecado, cuando el pecado entra en nuestra vida, nos cegamos, nos justificamos, no encontramos razones, y ellos prefirieron defender lo indefendible. Prefirieron, ¿cierto?, proteger a estos hombres, prefirieron una guerra antes que entregarlos, y decidieron irse en contra de todas las otras tribus, es decir, no escucharon a ninguna y se fueron en contra de todos. Y así comenzó entonces esta guerra civil. Nosotros vemos en Jueces capítulo 20 que fueron 3 veces a luchar los israelitas contra ellos, eran 400.000 contra 26.000, y no pudieron, ni en la primera ni en la segunda. Entonces en la tercera armaron una emboscada, tomaron la ciudad, destruyeron la ciudad, y también, ¿cierto?, finalmente destruyeron a los benjaminitas. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros elegimos el pecado, existe una ley que es la ley de la siembra y la cosecha. Nosotros vamos a cosechar destrucción, porque el pecado finalmente destruye nuestra vida. Y en algún momento cae el peso de la justicia y finalmente tenemos que vivir con las consecuencias. Y eso le iba a pasar a la tribu de Benjamín, a pesar de que él tenía buenos hombres. De hecho, hay un dato curioso acá que nos dice que entre todos los hombres de Benjamín habían 700 hombres zurdos que no erraban, le tiraban a un cabello y ahí no se equivocaban. A pesar de todas las destrezas que tenían sus hombres de guerra, lamentablemente no pudieron contra todo el resto de las tribus de Israel, y casi desaparece la tribu de Benjamín. Dice acá, versículo 46, todos los que de Benjamín murieron aquel día fueron 25.000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Y así pasó. Prendieron fuego a sus ciudades y estuvo a punto de desaparecer la tribu de Benjamín. ¿Saben qué? Lamentablemente, como ya mencioné, en algún momento, si nosotros decidimos hacer el mal, si nosotros decidimos apartarnos del Señor, vamos a sufrir las consecuencias de esa decisión. Y es lamentable y es triste, porque el pecado simplemente nos daña, porque el pecado destruye nuestra vida. Porque cuando nosotros elegimos, ¿cierto?, el pecado, lamentablemente estamos eligiendo nuestra propia condenación, nuestra propia destrucción. Ojalá nosotros no lleguemos a la maldad de la tribu de Benjamín. Estemos por el lado del Señor, seamos humildes y reconozcamos nuestros errores. Porque si no reconocemos nuestros errores, si seguimos mintiendo, si seguimos engañando, si seguimos defendiendo lo que no puede ser defendible, si seguimos practicando y autojustificándonos, tratando de buscar razones por las cuales decidimos cometer aquel pecado, lamentablemente todo va a terminar mal, como le pasó a la tribu de Benjamín. Querido amigo, querida amiga que me estás escuchando en este día, tenemos que elegir el camino del Señor. No hay nada mejor que tener una conciencia limpia, tranquila. Hacer la voluntad del Señor es lo mejor para nuestra vida. Ojalá nosotros siempre, cada día, tomemos esa decisión
Vamos a orar el día de hoy. Bendito Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros errores, a reconocer nuestras faltas, Señor. Muchas veces nosotros pecamos, pero que no seamos como la tribu de Benjamín, Señor, que se justificó, que prefirió, Señor, defender lo indefendible, que prefirió tener una guerra con todos sus hermanos en vez de reconocer que se habían equivocado, en vez de entregar a los culpables, Señor. Prefirieron el pecado antes que la ley del Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre elegirte a ti. Bendice a aquel que está escuchando esta oración, Señor, en el día de hoy, y acompáñalo en las actividades que tiene. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.